silencio. Solo el viento entre los olivos, el balido de unas ovejas y los pasos suaves de un muchacho caminando descalzo sobre la tierra cálida de Belén. Su nombre, David. Nadie lo menciona en las conversaciones importantes. Nadie lo llama cuando hay visitas honorables. Es el hijo menor, el olvidado, el pastor invisible. Mientras sus hermanos mayores se entrenan para la guerra, él entrena su corazón entre ovejas y piedras. Aprende a tocar el arpa para calmar los ánimos de su rebaño y sus propios pensamientos. Pero también aprende a luchar. Leones. Osos. Depredadores reales. Con una honda y una fe inquebrantable, los enfrenta sin vacilar. No tiene corona, no tiene escudo, no tiene título. Pero tiene algo que el mundo aún no ve, carácter. Y eso se forma en lo secreto. A menudo habla con Dios, como si hablara con un amigo. No desde un templo, sino desde la soledad de los campos. A lo lejos, ve el polvo de caravanas pasar sin detenerse. Las batallas de los hombres no lo tocan, aún. Mientras todos miran hacia el palacio, Dios está mirando hacia el campo. Una noche cualquiera, mientras afina las cuerdas de su arpa bajo el cielo estrellado, algo cambia. Alguien se acerca. No es su padre, ni uno de sus hermanos. Es un anciano, sus ojos cargan sabiduría y propósito. Es el profeta Samuel. David lo mira sin entender, con las manos aún llenas de lana y barro. El profeta lo observa en silencio, como quien finalmente ha encontrado lo que tanto buscaba. Lo llama por su nombre. Delante de toda su familia. Todos se giran. Todos dudan. Todos se preguntan, ¿David? ¿El pastor? ¿Ese? Pero Samuel, sin dudar, toma el cuerno de aceite y lo derrama sobre su cabeza. El aroma de la unción lo cubre. Sus hermanos guardan silencio. Su padre contiene el aliento. El cielo parece detenerse. Dios ha hablado. Y su elección no se basa en apariencias, sino en el corazón. David está ungido como futuro rey de Israel. Pero no hay trono. No hay aplausos. No hay corona. Solo el regreso al campo, con aceite en el cabello y un secreto en el alma. El aceite de la unción ya se ha secado, pero su aroma nunca lo deja. David vuelve a los campos. No con arrogancia, sino con más humildad que nunca. Ahora sabe que ha sido escogido, pero ¿cómo puede un rey cuidar ovejas? ¿Por qué no lo llaman al palacio? ¿Por qué no cambia nada? Dios lo ha ungido, pero el mundo aún no lo reconoce. Cada día, el joven pastor se despierta con una pregunta en el pecho. ¿Cuándo llegará el momento? Y sin embargo, no corre tras él. No busca trono, ni fama, ni poder. Solo vuelve al arpa, al silencio, al entrenamiento diario. La onda en su cintura, las oraciones en sus labios. Mientras todos olvidan su unción, David cultiva lo más importante, la espera. Le canta a Dios en lo secreto. Compone salmos bajo la luna. Agradece sin aplausos. Aprende liderazgo con ovejas. Aprende obediencia con su padre. Aprende paciencia con el tiempo. A veces, mientras limpia heridas de los corderos, recuerda el rostro del profeta, la sorpresa de sus hermanos, la intensidad de ese momento, y sonríe. Sabe que no necesita empujar puertas. Lo que Dios ha comenzado, Él mismo lo terminará. Mientras tanto, en el mundo exterior, un conflicto comienza a arder. El rey Saúl ha sido desechado por Dios, pero aún ocupa el trono. Y en el valle de Elá, un enemigo gigantesco se burla del ejército de Israel. Su nombre, Goliat. La guerra está en marcha. El pueblo tiembla. Y en medio del caos, un simple pastor es enviado a entregar pan a sus hermanos. David no va como soldado. No va como líder. Va como sirviente. Pero ese valle cambiará su historia. David y el gigante. Tú vienes a mí con espada y lanza,
pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Los días se vuelven grises en Israel. El rey Saúl está perturbado. Aquel que alguna vez lideró con valentía, ahora es una sombra de sí mismo. Ha perdido el favor de Dios, y con ello, su dirección, su paz, su poder. El ejército de Israel acampa junto al valle de Elá, paralizado. Al otro lado, los filisteos, enemigos ancestrales de Israel, han enviado a su arma más temida. Goliat de Gat, un guerrero de casi 3 metros de altura, revestido de bronce, voz atronadora, mirada de muerte. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat se burla del pueblo de Dios. ¿Dónde está su valiente? ¿Dónde está su Dios? Mándenme a un hombre para pelear. Y nadie responde. Los más fuertes tiemblan. Los soldados más curtidos esconden sus ojos. Incluso Saúl, el rey, se retira a su tienda en silencio. Israel está humillado, y la guerra se congela en la vergüenza. Mientras tanto, en Belén, David sigue pastoreando. Sigue escribiendo salmos. Nadie lo llama para la batalla, es solo un muchacho. Pero un día, su padre Isaí lo envía al campamento con provisiones para sus hermanos. Pan, quesos, granos. Es solo un mandado. Un recado humilde. David llega con la frescura de los campos y el corazón despierto. Y lo que ve lo deja en shock. El ejército de Israel está paralizado por un solo hombre. Ve miedo. Ve desconcierto. Y entonces lo escucha, la voz del gigante. La arrogancia, la blasfemia, el desafío. David no entiende. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Los soldados se burlan. Su hermano mayor lo reprende. ¿A qué viniste? A espiar la guerra. Pero David no busca gloria. Busca justicia. Se entera de que el rey ofrece una recompensa a quien derrote al gigante, riquezas, la mano de su hija y libertad para su familia. Pero David no pregunta por el premio, sino por la causa. ¿No hay causa? La noticia de este joven valiente llega a oídos del rey. David es llevado ante Saúl. El rey lo mira, incrédulo. No puedes luchar contra él. Solo eres un muchacho. Pero David responde con calma y con historia. He peleado con osos. Con leones. Cuando tomaban una oveja del rebaño, yo la rescataba. Y si me atacaban, los mataba. El mismo Dios que me libró de esos animales me librará de este filisteo. Silencio. Saúl, sin opciones, cede. Le ofrece su armadura, pero David no puede ni moverse con ella. La deja a un lado. Solo toma lo que conoce. Su cayado. Su honda. 5 piedras lisas del arroyo. Y una fe inquebrantable. El valle guarda la respiración. Un adolescente camina hacia un monstruo. Goliat lo mira y se burla. ¿Acaso soy un perro, que vienes a mí con palos? Ven. Hoy mismo daré tu carne a las aves del cielo. Pero David no retrocede. Y responde con voz firme. Tú vienes a mí con espada y lanza. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo, Él te entregará en mis manos. Y corre. No camina. Corre. Gira su honda. Una sola piedra. La lanza. Golpea. Silencio. Goliat cae. La tierra tiembla. El pueblo grita. El miedo se rompe. La historia cambia. David corre, toma la espada del gigante y le corta la cabeza. Israel despierta. Los filisteos huyen. Un joven pastor, sin armadura, sin experiencia militar, ha salvado a una nación entera con fe. Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. La victoria sobre Goliat cambió el curso de la historia. Israel celebró.
El nombre de David recorrió aldeas, fortalezas y ciudades como un fuego imparable. Las mujeres cantaban en las calles, agitando panderos y danzando con alegría. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Ese canto fue como una daga en el corazón del rey. Saúl, el primer ungido de Israel, era fuerte, alto, imponente. Pero su alma estaba fracturada. Desde que el profeta Samuel le anunció que Dios lo había desechado, su corazón se oscureció. Y ahora, un joven pastor, valiente, fiel y popular, le robaba la admiración del pueblo. David, por su parte, no buscaba trono. Servía en el palacio. Tocaba el arpa para calmar la angustia del rey. Salía a la guerra con honor. Volvía con victorias. Siempre con respeto. Siempre con humildad. Pero Saúl lo observaba con ojos turbios. Desde ese día, Saúl miró a David con sospecha. Y un día, mientras David tocaba el arpa, Saúl tomó una lanza y la arrojó. David la esquivó por poco. El rey intentó matarlo una y otra vez. El palacio ya no era un lugar seguro. La cuna de su ascenso se volvía su prisión. Pero había alguien en el palacio que sí veía a David con amor sincero. Jonatán, el hijo de Saúl. Entre David y Jonatán nació una amistad que superó la política, la envidia y hasta la sangre. Se amaban como hermanos del alma. Hicieron un pacto eterno de lealtad. Cuando Jonatán descubrió los planes ocultos de su padre, advirtió a David: «Mi padre busca matarte. Debes huir. Pero juro ante Dios que tu linaje no será borrado. Que el Señor esté entre tú y yo, y entre tus descendencias para siempre». Y así, David huyó. Comenzó una nueva etapa. El fugitivo. El guerrero errante. El futuro rey sin corona. Se escondió en cuevas, en fortalezas, entre pueblos extranjeros. Los que estaban endeudados, afligidos y marginados se unieron a él. David se volvió líder de un ejército de los olvidados. Valiente sin patria. Guerrero sin techo. Pero aún así, nunca levantó su mano contra el rey Saúl. En más de una ocasión, tuvo oportunidad de matarlo. Una vez, en una cueva oscura, Saúl entró solo. David lo tenía a su merced. Sus hombres le susurraban: «Este es el día. Dios te lo entregó». Pero David solo cortó la punta del manto de Saúl y luego se sintió culpable. Salió de la cueva y desde lejos gritó: «Mi señor, el rey. Hoy pude matarte, pero no lo hice. ¿Por qué me persigues? Yo no soy tu enemigo». Saúl, con el corazón quebrado por un instante, lloró: «¿Eres más justo que yo? Tú me harás sombra algún día, hijo mío». Los hombres se unieron a él, todos los afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Y él vino a ser su jefe. 1 Samuel 22:2. El joven pastor que tocaba el arpa en el palacio ahora dormía en cuevas, perseguido como un criminal. David, el ungido de Dios, era ahora un fugitivo del rey. No tenía ejército, pero tampoco estaba solo. En las grietas de la sociedad, donde Israel olvidaba a los suyos, comenzó a formarse algo nuevo. Hombres rotos. Hombres en deuda. Hombres que habían perdido todo. Vieron en David algo distinto, un líder que no los despreciaba, un corazón que no juzgaba. Y se unieron a él. Así nació el ejército de los marginados. Unos 400 al principio. Más tarde, 600. Sin escudos de oro ni tronos. Solo lealtad, fe y coraje. David los entrenó en las colinas de Judá, en los desiertos de En-Gadi, en fortalezas escondidas. Mientras Saúl lo buscaba para matarlo, él aprendía a ser más que un guerrero, aprendía a ser un verdadero rey. Un día, Saúl entró con 3000 soldados al desierto de Sif para buscar a David.
En la noche, mientras todos dormían, David y uno de sus hombres entraron sigilosamente en el campamento del rey. Allí estaba Saúl, dormido. Su lanza clavada en el suelo, junto a su cabeza. Dios lo ha entregado en tus manos. Solo una estocada, y se acaba todo, susurró su compañero. Pero David no levantó su mano. En lugar de eso, tomó la lanza y el cántaro de agua del rey, y se alejó. Desde una colina gritó: Saúl, ¿por qué me persigues? Yo podría haberte matado esta noche, pero no lo hice. No alzaré mi mano contra el ungido del Señor. Una vez más, David mostró misericordia. Una vez más, eligió el camino de la honra por encima del rencor. Pero no todo era paciencia. David también actuó con sabiduría y firmeza cuando era necesario. Cuando un hombre rico llamado Nabal lo insultó y se negó a ayudar a sus hombres, David montó en furia y fue a vengarse. Pero en el camino, se cruzó con una mujer, Abigail, esposa de Nabal. Ella trajo pan, vino y palabras de sabiduría. No derrames sangre inocente. El Señor te guardará y cumplirá su promesa contigo. David escuchó y se detuvo. Ese día, aprendió que el verdadero poder no está en la espada, sino en el dominio propio. En esos años, el desierto fue su escuela. Las cuevas, su aula. Los perseguidos, su pueblo. Dios, su guía. Aún sin corona, David ya era rey en carácter. Después de esto, David consultó al Señor: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: sube. Y David dijo: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. El rey Saúl había muerto. Su espada cayó sobre su propio cuerpo en la batalla contra los filisteos. Israel estaba en luto y en caos. Pero David no celebró. No levantó cantos, ni gritó victoria. Lloró. Rasgó sus vestiduras. Compuso una elegía por Saúl y por Jonatán, su amigo amado, caído en combate. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl y Jonatán, más ligeros que las águilas, más fuertes que los leones. El trono estaba vacío, pero la nación seguía dividida. La casa de Saúl, aún caída, tenía aliados poderosos en el norte. Mientras tanto, David, con prudencia y dirección divina, no fue directo a Jerusalén ni a Gabaón. Dios le habló: sube a Hebrón. Allí, en esa ciudad de colinas, los hombres de Judá lo ungieron como rey. No de todo Israel, aún, pero sí de su tribu, su tierra, su pueblo. Por 7 años y medio, David reinó solamente sobre Judá. Mientras tanto, Is-Boset, hijo de Saúl, fue proclamado rey en el norte, apoyado por Abner, un general ambicioso. Así comenzó una guerra civil entre hermanos. Batallas de desgaste. Espadas entre hijos del mismo Dios. David, sin embargo, no buscó escalar el conflicto. Mostró sabiduría. Creció en poder, sí. Pero sobre todo, creció en respeto del pueblo, incluso entre los que no lo seguían aún. La casa de David se fortalecía más y más, mientras la de Saúl se debilitaba. 2 Samuel 3:1. Todo cambió cuando Abner, el general del norte, se enemistó con Is-Boset. Herido en su orgullo, decidió ir a Hebrón. Y propuso entregar todo el reino del norte a David. Unificación. Paz. Restauración. Pero antes de que ocurriera, Abner fue asesinado por venganza. David, una vez más, no celebró. Lloró públicamente. Condenó el acto. Y el pueblo vio su corazón. Con el tiempo, la resistencia cayó. Las tribus del norte, cansadas de conflictos, se reunieron en Hebrón y dijeron: somos tu carne y tu hueso. Aun cuando Saúl era rey, tú eras quien guiaba a Israel. El Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo, y serás príncipe sobre Israel. Y lo ungieron rey de todo Israel. David tenía 30 años.
Y David fue creciendo en poder, y el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. 2 Samuel 5:10. Por fin, David era rey sobre todo Israel. Desde el sur de Judá hasta las tribus del norte, el pueblo se unía bajo un solo corazón, el de un pastor que conocía el polvo del campo y el susurro de la voz de Dios. Pero Israel aún no tenía una ciudad central, un trono digno del nuevo comienzo. Entonces David fijó su mirada en una fortaleza amurallada, enclavada en el corazón de Canaán, Jerusalén. Una ciudad habitada por los jebuseos, que se burlaban de él desde sus murallas. Ni los ciegos y los cojos permitirán que entres aquí. David no respondió con insultos, respondió con estrategia. Tomó la ciudad subiendo por un túnel secreto de agua. Los jebuseos no lo vieron venir. Así conquistó Jerusalén y la hizo su capital. La ciudad de David. Allí comenzó una nueva era. David no solo era rey. Era poeta. Era músico. Un hombre de guerra, con alma de adorador. Escribía con pluma lo que no podía decir con espada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sus salmos aún resuenan siglos después, en lenguas y corazones de todo el mundo. El arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, aún no estaba en Jerusalén. Estaba olvidada, en una aldea. David decidió traerla a casa. Pero lo hizo a su manera, y no como Dios había mandado. Y en medio del camino, un hombre murió por tocar el arca. David se estremeció. No bastaba con querer a Dios, había que honrar su santidad. Más adelante, la trajo correctamente, con danzas, cantos y sacrificios. David danzaba con toda su fuerza, sin importar su corona. Su esposa Mical lo despreció por ello. ¿No te da vergüenza danzar como un cualquiera? Y David respondió: lo haré aún más humildemente, delante del Señor. En Jerusalén, David soñó con construir un templo para Dios. Una casa permanente para el arca. Pero Dios le dijo: tú no lo harás. Has derramado mucha sangre. En cambio, Dios le prometió algo mayor. Yo te levantaré una casa. Tu descendencia reinará para siempre. Un pacto eterno. Su reino florece, el pueblo lo ama, y los enemigos tiemblan ante su nombre. Pero en la cima, aparece la tentación. Pero lo que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. 2 Samuel 11:27. En tiempos cuando los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio. Sus generales peleaban en el frente. Él descansaba en el techo de su casa. Fue allí donde la vio. Una mujer hermosa, bañándose. Betsabé. David la deseó. Y siendo rey, la mandó a llamar. Ella era esposa de Urías, uno de los soldados más fieles de David. Pero el deseo cegó al rey. Se acostó con ella. Y después, supo que ella estaba embarazada. Entonces, para ocultar su pecado, David ideó un plan. Mandó a traer a Urías del frente. Quiso que fuera a casa con su esposa, para que creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, fiel al deber, no quiso disfrutar mientras sus compañeros estaban en batalla. Dormía en la puerta del palacio. Entonces David fue más allá. Lo mandó al frente, y ordenó que lo dejaran solo, en el punto más peligroso. Y Urías murió. Después de un tiempo, David tomó a Betsabé como esposa. Quizás pensó que lo había ocultado todo. Pero entonces, vino el profeta Natán. Con una parábola, le mostró su pecado. Un hombre rico tenía muchas ovejas. Pero robó la única corderita de su vecino pobre para ofrecerla a sus invitados. David se indignó. Ese hombre debe morir. Natán lo miró a los ojos. Ese hombre, eres tú. El pecado oculto había salido a la luz. David no negó nada. No culpó a nadie. Cayó al suelo y dijo:
he pecado contra el Señor. Y Dios, en su misericordia, lo perdonó. Pero el niño que había nacido, enfermó gravemente. David ayunó, oró, lloró en el suelo durante días. Pero el niño murió. El precio del pecado había sido alto. La espada no se apartaría de su casa. Sin embargo, Dios no terminó con David. Tiempo después, de Betsabé nació otro hijo, Salomón. Y el Señor amó a ese niño. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. 2 Samuel 18:33. Pasaron los años. Pero las heridas del pecado dejaron grietas en la casa de David. Una tormenta crecía. No fuera del reino, sino dentro de su propia familia. El drama comenzó entre sus hijos. Amnón, primogénito de David, deshonró a su media hermana Tamar. David, al enterarse, se enojó, pero no actuó. No hizo justicia. Entonces Absalón, hermano de Tamar, tomó justicia por su mano. Organizó una trampa. Y asesinó a Amnón. Luego huyó al exilio. Y durante 3 largos años, David no lo llamó. Un padre y un hijo, divididos por el orgullo y el dolor. Finalmente, David permitió que regresara a Jerusalén. Pero aún así, no lo quiso ver. Pasaron 2 años más sin hablarse. Absalón, herido y ambicioso, comenzó a tramar algo más grande. Empezó a ganarse al pueblo. Cada mañana se paraba junto a las puertas de la ciudad. Si yo fuera juez, haría justicia por ustedes. Besaba sus manos, les hablaba con dulzura. Y el corazón de Israel comenzó a inclinarse hacia él. Absalón se proclamó rey en Hebrón. Y miles lo siguieron. La traición ya no era secreta. Era una rebelión total. David, el rey legítimo, tuvo que huir. El mismo que había derrotado gigantes, ahora huía de su hijo. Subió el monte de los olivos llorando, descalzo y cubierto de ceniza. Era el momento más oscuro de su vida. ¿Qué he hecho para merecer esto?, pudo pensar. Mientras huía, algunos fieles le quedaron. Itai el gitita, extranjero que se negó a abandonarlo. Sadoc y los sacerdotes, que querían llevar el arca, pero David dijo: si he hallado gracia, volveré. Si no, hágase su voluntad. Y un viejo amigo, Usai, que se infiltró en el campamento de Absalón para confundir sus planes. Dios aún estaba en los detalles. Finalmente, el ejército de David y el de Absalón se enfrentaron en el bosque de Efraín. Absalón, montado en su mula, quedó atrapado por su cabellera en un árbol. Colgaba entre el cielo y la tierra. Joab, el general de David, lo atravesó con lanzas. Contra las órdenes del rey. Cuando David recibió la noticia, no celebró la victoria. No gritó por el trono recuperado. Solo lloró. Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Era el grito de un padre destrozado. No de un rey vengativo. Serví a mi generación según la voluntad de Dios. Hechos 13:36. El tiempo no se detiene. Ni siquiera para un rey. Las guerras, los cantos, los pecados, las victorias. Todo quedó atrás. David, el pastor convertido en rey, envejecía. Su cuerpo se debilitaba. Pero su espíritu aún ardía con la llama de alguien que caminó con Dios. En su lecho real, las memorias lo visitaban. El campo donde cuidaba ovejas de niño. El eco del grito de Goliat y el silencio tras su caída. El sonido del arpa que calmaba a un rey enloquecido. La traición de un hijo. Y los salmos escritos con lágrimas y fe. David no fue un hombre perfecto. Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Antes de morir, David puso en marcha su obra final. No construiría el templo, pero prepararía todo para que su hijo Salomón lo hiciera. Organizó materiales, planos,
coros, instrumentos. El templo sería su herencia espiritual. No solo dejó oro y ejércitos. Dejó un legado de adoración. En su última proclamación como rey, David llamó a Salomón y al pueblo. Sé fuerte, hijo mío. Y hazlo. No temas, porque el Señor, mi Dios, estará contigo. Luego, delante de todos, bendijo al Señor. Levantó su voz en una oración que cruzó siglos. Tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria. Pues todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Y entonces, llegó la calma. David entregó su espíritu. Cerró los ojos. Y regresó al lugar de donde Dios lo tomó. Un campo. Una oveja. Un corazón dispuesto. Pero su nombre jamás fue olvidado. Los profetas lo mencionaron. Los salmistas lo cantaron. Los reyes venideros serían medidos con su ejemplo. Y siglos más tarde, un humilde carpintero de Nazaret sería llamado Hijo de David. David, el invisible pastor. El poeta del alma. El rey valiente. Trasciende el tiempo. No por su trono, sino por su fe. Por su humanidad. Y por su obediencia a pesar de todo. De pastor olvidado a rey eterno en la memoria del mundo.